Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En esta oportunidad quiero compartir contigo lo que he aprendido en Primera Pedro en el capítulo 5 del versículo 2 y 3. Si bien es esta una parte que Pedro habla a los ancianos, creo que es bueno que reflexionemos como papás, como mamás. Y dice, como anciano, igual que ustedes, les ruego. Y empieza el versículo 2. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. He leído desde el versículo 2 al 4. Entonces, ¿cuál será el rebaño que Dios te ha dado? Principalmente son tus hijos. Entonces, Dios nos está mandando a que nosotros cuidemos de nuestros hijos, pero hagámoslo con gusto. No sé cuáles sean las actividades diarias que tú desarrollas como mamá, como papá, pero Dios te llama a que lo hagas con gusto, que realmente nosotros podamos entender que esto es un servicio a nuestro Dios, dice, sino porque están deseosos de servir a Dios. En el día a día nosotras tenemos varias actividades como tender camas, lavar platos, cocinar, recoger, llevarles a una u otra actividad, ayudarles a hacer las tareas, hacer el devocional diario. Dentro de toda esa lista larga que tienes como mamá, como papá, a veces el cansancio nos agobia y empezamos a hacer las cosas con queja, empezamos a hacer las cosas con desánimo o desesperanza, pero el Señor nos llama a entender que ese servicio que estamos haciendo a nuestros hijos debemos hacerlo con gusto, con ganas, ¿no? Y no con queja. Entonces nosotros que el día de hoy podamos entender y el Señor nos llene de gozo y entender este caminar con nuestros hijos como un servicio a Dios. Entonces yo te animo a que lo puedas hacer con gozo. Y dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Es importante que nosotros como mamás, como papás, no abusemos de nuestra autoridad, no seamos papás autoritarios donde imponemos las reglas, pero no guiamos a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Si tú estás exigiendo que tus hijos no mientan, pues tú no tienes que mentir. Aquí el Señor nos llama a que guiemos a nuestros hijos no de una manera autoritaria, sino con nuestro ejemplo. La disciplina es un conjunto de reglas y normas que repetimos de manera constante para provocar un resultado. Entonces, si tú estás repitiendo constantemente la buena voluntad del Señor, estás obedeciendo en tu casa los mandamientos, estás reflejando con tu vida tu fe, entonces tus hijos también lo van a hacer porque te están siguiendo a ti. Entonces es importante que nosotros podamos entender la relevancia de seguir a Cristo porque detrás de nosotros están nuestros hijos que están siendo guiados por nuestro ejemplo. Te recuerdo que nuestros hijos aprenden más de lo que miran que de lo que nosotros les decimos. Entonces, no importa si tú le estás diciendo a tu hijo que trate a las autoridades con amor y respeto, cuando tú hablas mal del maestro o hablas mal del presidente o hablas mal de tu jefe, entonces, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Si tú quieres que tu hijo sea respetuoso, él tiene que ver en ti esa actitud de respeto, de reverencia a las autoridades. Es importante que nosotros pidamos todos los días al Espíritu Santo que nos ayude a caminar conforme a su voluntad. Así nuestros hijos van a aprender con nuestro ejemplo a caminar conforme a la voluntad de la palabra de Dios. Entonces, nuevamente dice que nosotros no abusemos de nuestra autoridad. Cuando tú estás disciplinando a tu niña, a tu niño y le estás llamando la atención, no abuses de tu autoridad, porque el Señor nos llama a ser sabios en el ejercicio de nuestra autoridad, que lo hagamos con misericordia, con tolerancia, con amor. Recuerda al padre del hijo pródigo, cómo lo abrazó, lo restauró y después vino la consecuencia. Entonces, que al momento de disciplinar realmente el Señor te guía a hacerlo en la instrucción y como Él lo hace. Entonces, no abuses de tu autoridad, sino que guíalos con tu buen ejemplo. Más adelante dice en el 5, del mismo modo ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes.
Entonces, ¿qué nos está enseñando también Dios a los hijos? A ti como hija, como hijo, te dice que aceptes la autoridad de los ancianos. En este caso, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, de tu mamá, de tu papá. Aceptes esa autoridad. A Dios le complace los hijos obedientes. No dice que obedezcas y honres a tu padre o a tu madre, como el primer mandamiento con promesa, si son buenos. No, los honres, los respetes. Esto agrada al Señor. Yo te animo a sujetarte, a aceptar la autoridad de tus padres, y como no, mamá, como papá, orar para que tus hijos puedan sujetarse a tu autoridad, porque más adelante se van a sujetar a la autoridad de Dios. Por eso es tan importante que nosotros le enseñemos una adecuada figura de autoridad para que más adelante puedan reconocer la autoridad de nuestro Dios. Y dice, y todos vístanse con humildad. Yo te animo a que todos los días, al momento de cambiarte de pijama y ponerte la ropa de trabajo, la ropa que vas a utilizar en ese día, sea esa dinámica de vestirte de humildad. ¿Y qué es humildad? Quisiera que nos vayamos un rato a Filipenses 2, y en el versículo 3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Entonces yo te animo el día de hoy a que te puedas vestir de la humildad y enseñes a tus hijos a vestirse de la humildad. ¿Y qué es humildad? Es considerar al otro como más importante que uno. Si tú estás cansada o cansado, también tu esposa, tu esposo lo está. Entonces, que puedas considerar al otro como más importante. También considerar a tus hijos como algo valioso, como algo importante, y así puedas tratarlos con amor, así como el Señor te ha tratado a ti. Que tus hijos puedan entender que sus necesidades son importantes, pero también son importantes las necesidades del otro. Que ellos puedan ordenar ese cuarto por amor los unos a los otros, que ellos puedan organizar la casa por amor los unos a los otros, que puedan no ensuciar el baño o donde se lavan los dientes por amor a que va a entrar otra persona y también va a emplear las mismas herramientas o va a estar en el mismo lugar, a que ellos puedan lavar sus platos por amor, porque mamá y papá también están cansados. Entonces yo te animo a que puedas reflejar a Jesús en tu casa, que como mamá, como papá podamos hacer las cosas con gozo, porque criar a nuestros hijos es un servicio para Dios, entonces lo podamos hacer con gozo. Cuando lavamos los platos, yo entiendo que a veces las labores de casa son demasiadas cargadas, es una lista larga, interminable, pero que lo podamos hacer con gozo, porque es un servicio para nuestro Señor cuando atendemos con gozo a nuestros hijos, y que nuestra autoridad no sea mala, sino que sea a través de nuestro ejemplo. No seamos autoritarios, guiemos a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Y tu hija, hijo, sujétate a tus padres, porque esto es agradable a Dios, y todos en nuestra familia podamos vestirnos de humildad, considerando al otro como más importante. Te animo a reflexionar sobre esta porción de la palabra de Dios y que tengas un día bendecido. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Chao, chao.